Y en el medio de la noche me despierto, es una historia totalmente irreal, ¿cierto? Y empiezo a pensar, ¿viste? Si el tipo este es un genio, y si la película es alucinante. The Last of Us lleva alrededor de 20 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Es decir, que tenemos un número importante de personas de diferentes edades y culturas que han escuchado y se han involucrado con esta música. Seguramente vos seas uno de ellos, pero ¿cómo se llama el instrumento que Gustavo Santaolalla ejecuta y con el que ha cautivado a tanta gente en tantos países? ¿De dónde viene ese instrumento? ¿Cuándo fue que tomó contacto con él? ¿En cuántas películas lo utilizó? Estos son los 1001 mundos de Gustavo Santaolalla. Capítulo 3. El artista y su pincel. El ronroco es interesantísima la historia del ronroco, porque el ronroco no existía como instrumento, entre comillas, digo, por supuesto que existía, pero nadie ni lo conocía ni sabía que se llamaba ronroco, porque en realidad es este instrumentito en el cable acá, porque esto es un ronroco. Esto es un ronroco, es un instrumento que está, o sea, muy relacionado, íntimamente relacionado a el charango, porque en realidad es un charango grave, afinado de otra manera. El tema con el ronroco es que tiene una personalidad distinta del instrumento, porque al tener menos tensión en las cuerdas y todo, tiene un sustain, tiene un largo que te puede dar una nota, Okay. que es distinto que el charango, que es mucho más corto. Por ejemplo, el charango es una cosa que estaría acá en esta tonalidad. Acá está el charango. Entonces, en el charango, viste, vos vas a ver que siempre que hay los que lo tocan y la gente sobre todo que tienen la cultura de ahí, de donde viene el instrumento, tienen una mano derecha, generalmente con uñas largas, y tocan mucho como la mandolina. La mandolina también tiene un sonido corto. Entonces puedes ver que la mandolina siempre es tocado así, porque si hace, se muere el sonido, ¿no? Entonces hay mucho de eso. El ronroco es un instrumento que dura mucho. Entonces yo, digamos, empecé por el charango. El primer charango que tuve se lo compré a un charanguista boliviano muy notable también en su momento, que se llamaba el Tarateño Rojas, en la época de Arcoíris, ¿viste? Y luego, muchos años después, descubrí al ronroco. Y cuando descubrí al ronroco, descubrí algo totalmente distinto. Me aproximé a él con la técnica que utilizo yo más para tocar la guitarra, que tiene más que ver con una de las técnicas con las que toca la guitarra, que tiene que ver más con arpegiar, con tocar arpegiado, Okay, ¿viste? perfecto. ¿Qué es esto? Y esto lo que me permite es poder tocar una melodía y acompañarme al mismo tiempo, cosa que para los charanguistas es muy difícil. Generalmente los charanguistas tienen una guitarra que los acompaña, porque es más difícil por la técnica que tienen. Claro. Y todo, ¿no? Entonces se me dio una oportunidad. Es una historia muy linda. Me llaman en un momento para hacer producir un compilado de Jaime Torres. Jaime Torres es una de las personas que puso el charango en el mapa en el mundo. Eso Es arte. Claro, hay otros grandes charanguistas, Ernesto Cabur, por ejemplo, boliviano también, genial, pero realmente el tipo que lo puso en el mundo, también participando en la misa criolla, por ejemplo, Claro. y todo, fue Jaime. Y en aquel momento, bueno, cuando lo conocí, yo me moría de ganas de mostrarle las cosas que yo hacía, pero al mismo tiempo me daba mucha vergüenza. ¿Viste? Y aparte que, como yo toco con otra técnica, la anécdota es que yo le doy unas grabaciones a él y le digo que son unas grabaciones de unos amigos míos, ¿no? Y entonces él me llama, o hablamos unos días después, y me dice, pero el que toca acá en esta grabación sos vos. Decime la verdad, vos tocas acá. Y le digo, bueno, sí, maestro, toco yo, pero vio que yo toco con otra técnica y no sabía yo si... Me dice, no, esto es hermoso, vos tenés que hacer un disco con esto. Vos le encontraste el espíritu al instrumento y eso es lo que importa. No hay ninguna regla de cómo se toca, ¿viste? Entonces, divino. Y entonces él fue realmente el que me empuja a hacer. Y entonces hago este álbum que decido titular Ronroco, precisamente como el nombre del instrumento. Llego a grabar un tema con él, porque ese álbum Ronroco comprende 13 años de grabaciones mías. Son 13 años de cosas que yo fui grabando y guardando, y guardando, y guardando, y guardando.
exacto. Y de hecho, el primer título del trabajo en progreso era Charangos. Era Charangos porque empecé con el charango en esos 13 años y en el medio pasé al ronroco. Apareció el ronroco. ¿Tenés una imagen mental del momento de la conexión del que conociste o del que por lo menos sentiste que era? Yo lo siento como tu pincel es el ronroco para mí. Como... Totalmente. El más gracioso es que tuve uno antes y no me había dado cuenta que era un ronroco. Claro. Hasta que un día, en una casa de música de acá de Buenos Aires, a la que voy frecuentemente, de hecho el otro día fui y me terminé comprando otro instrumento, pero bueno, en ese local, que es Vendoma, entré un día y había un ronroco colgado, y nada, lo probé y empecé y digo, no, pero esto es otra cosa, ¿no? Y sí me acuerdo muy bien y a partir de ahí ya no hubo vuelta atrás. Increíble. Empecé a componer el instrumento mucho. Y a partir de ese álbum, Ronroco, es donde empieza todo mi trabajo en las películas. A partir de eso. Pero bueno, eso es lo que yo llevé de lo que yo digo. Es el arpegiado y tocar una melodía dentro de... Entonces es todo... y también... desarrollé una técnica que es una cosa que tiene que ver también con algunos de los estudios de guitarras primero, que es el de arpegiar así. Que la gente dice, ay, parecen que son dos instrumentos. Todo, ¿no? Y todo esto, ¿sí? Es un instrumento que tiene como mucho espíritu, ¿viste? Mucho espíritu, y pienso en Jaime Torres diciéndote lo que te dijo y todo lo que pasó después. Toda la puerta que se abrió ahí. Se abrieron, pero es increíble porque hago el disco, me sale el álbum, yo ya sabía que no iba a poder tocarlo porque era en la época que yo ya tenía Surco, el sello nuestro. Y siempre pensé, no, ¿sabes qué? Lo voy a hacer igual, lo voy a sacar, porque aunque no lo toque y todo, por lo menos queda un testimonio de lo que fue este momento o este hecho artístico. ¿Y dónde termina ese hecho que vos decís, bueno, saco el disco? Porque viene de grabaciones con charangos, se iba a llamar Charangos, de repente Ronroco. ¿Cuándo decís, bueno, el disco es esto? A partir de lo que me dice Jaime, me pongo ya como una especie de agenda, ¿viste? De decir, bueno, ya tengo esto grabado, tenía un montón de nuevas composiciones que había acumulado pero que no había grabado. Claro. Grabé eso, compuse alguna cosa nueva, todo, y lo cerré. Dije, voy a hacer un álbum ahora. Y un día, viste, suena el teléfono en la oficina y me estaba buscando Michael Mann, que estaba haciendo una película que se llamaba The Insider. Yo ya sabía que el tipo estaba haciendo esa película y que quería usar una pieza de Ronroco, viste. Y yo digo, pero ¿cómo será esto? ¿Viste? Me entregaba mucho. Es una pieza que ha sido utilizado muchísimo en muchos temp musics, que se llama Iguazú y que forma parte del disco Ronroco. Y la verdad es que vi la escena y dije, no, esto que funciona increíble, ¿viste? Y paralelamente a eso, una amiga en común de Alejandro González Iñárritu y mía, Lynn Feinstein, mexicana, me empieza a hablar de Alejandro, que no lo conocía yo para nada. Alejandro había sido un DJ muy conocido en México, un DJ de la radio, radial. Claro. Tenía su programa de radio, había ya dirigido muchos comerciales, ¿viste? Pero nunca había hecho un largometraje, era su primer largometraje. Y me empieza a hablar de él y a decirme, no, ¿viste? Vos tenés que conocer a Alejandro, que está haciendo una película increíble. Y Alejandro diciendo, no, el que tiene que hacer la música es Gustavo. Bueno, toda esta conversación. Y yo estaba muy ocupado en ese momento, muy, muy ocupado. Siempre soy multitask, o sea que estoy haciendo muchos proyectos al mismo tiempo. Y en ese momento, pensando, viste, con todo lo que tenía que hacer y lo que se me venía, y como pensando lo mejor, dije, yo no voy a poder hacer esta película porque estoy, viste, hasta las manos de trabajo. Digo en mi oficina que al otro día llamen y avisen que no la puedo hacer, viste. Y en el medio de la noche me despierto, es una historia totalmente irreal, ¿cierto? Y empiezo a pensar, ¿viste? Si el tipo es un genio, y si la película es alucinante. Yo no había leído el script, nada, no había visto ningún corte, era su primer película, ¿viste? Y nada, me vienen todos estos pensamientos a la mañana, llamé y digo, no, ¿sabes qué? O sea, llamen y díganle que si vienen acá a Los Ángeles y me muestran la película,
lo voy a considerar. Algo intuía, sale como una sensación... Algo me dijo eso, porque te digo, no voy a hacer nombres ni nada, pero alguien muy bueno, a un artista muy bueno, le ofrecieron también hacer la película y cayeron en el mismo error, de alguna manera, por no ni leer el script ni nada, pasaron en no hacerla, la música. Y después se quería matar. Pero algo me dijo a mí que no sé, que bueno, yo igual no es que dije que sí, yo dije, bueno, si vienen y me muestran la película, lo voy a ver. Diste como una última instancia de que ocurra. Y vino Alejandro con la película bajo el brazo, puso la película, yo estaba con Aníbal, con mi socio de toda la vida, y no sé si la película era Amores Perros. Y si recuerdan esos primeros minutos de la película con la persecución, con el perro desangrándose atrás de la camioneta, y yo me acuerdo que nos miramos con Aníbal y dijimos, bueno, estamos haciendo esta película de alguna manera, esto tenemos que estar acá. Y después todo se fue dando orgánicamente, pero fue por ese disco Ron Rocco. O sea, de la manera que se acerca originalmente, aunque solamente aparece en el final de la película el Ron Rocco, en la escena final, cuando se va él con el chivo, se va con el perro, es donde aparece el Ron Rocco, porque el resto es con guitarra eléctrica. El Ron Rocco fue el que hizo el que ayudó a que se produjera lo que te llevó la conexión. Exacto. Es loco eso también. Vuelvo a lo mismo. Jaime Torres, el disco, Amores Perros. Y ahí y el Ron Rocco se convierte en una parte importantísima de mi vida hoy en día. Cuando yo tengo que decir qué instrumento, cuáles son mis instrumentos, digo la guitarra y el Ron Rocco. Hasta aquí un nuevo capítulo de esta serie de videos exclusivos del canal oficial de Gustavo Santaolalla. Suscríbete para enterarte de los nuevos episodios. También puedes comentar este video y compartirlo en tus redes favoritas. Estos son los 1001 mundos de Gustavo Santaolalla. ¿Y sabes qué vamos a hacer? Te voy a cantar una de las primeras canciones que compuse en mi vida, en inglés. ¿Me traes la guitarra española, por favor?